Dios te bendiga y bienvenidos a EPSEP. Quien te habla es el pastor Roy Resen y estamos en el ABC Cristiano o el Plan de Salvación, como quieras llamarlo. Y este es el video número 2 del Plan de Salvación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar estuvimos hablando el video pasado de la importancia del Plan de Salvación, qué es, por qué tengo que saber qué es el Plan de Salvación y qué importante es saber si voy a ser salvo o no, si me muero hoy, dónde me voy, si me voy al cielo, me voy al infierno, qué hay de mi vida espiritual. Hoy vamos a tratar de cómo sabemos si somos de verdad hijos de Dios. En una oportunidad, un compañero de trabajo me dijo que no importaba la religión o creencia, que todos éramos hermanos e hijos de Dios. Pero esto no es así. Esto no es verdad. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:9 al 12. Vuelvo a repetirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que no cualquiera es un hijo de Dios, sino aquel que cree que Jesucristo vino, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Es importante, dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, capítulo 1:9 en adelante, dice: aquella luz verdadera vino a este mundo, a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Se refiere a Jesucristo que vino, pero los judíos no creyeron en él. Entonces dice: a todo aquel que en él crea. ¿Que crea en quién? No solo en Dios, sino en Jesucristo, que Él vino, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó. Ese es uno de los primeros pasos, creer que realmente Dios no envió a su Hijo Jesucristo y que murió y resucitó, que no es un cuento de hadas. Que es por medio de este sacrificio, que es por medio de Jesucristo, ¿no? que puedo ser salvo. Por medio de este sacrificio, aquel que cree en Jesucristo y lo acepta en su corazón hoy puede ser salvado de todas las maneras que se puede salvar a alguien. El ser humano, por más que lo intente, no puede llevar su vida adelante solo. No puede con todo. Va a haber un vacío siempre en su corazón que solamente Dios puede llenar, porque Dios es el creador y lo ha hecho con ese diseño, con ese vacío para que Él lo llene. Es importante que usted comprenda que creer significa tener fe, pero además poner dicha fe por obra, es decir, poner en práctica lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, la palabra de Dios dice que Satanás también cree y los demonios, pero tiembla. Es decir, que es un paso para la salvación, creer, pero no es el único. Yo no puedo decir: no, no, yo creo en Dios, entonces yo ya está, ya soy salvado. Me manejo como quiero, hago lo que quiero. Total, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. No, no, no alcanza solo con creer. Mateo 5:44 dice: bendecid para ser un hijo de Dios, es decir, que debo cumplir la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Eh, para ser un hijo de Dios, tengo que nacer de nuevo. Es decir, ¿no? Tengo que hacer, eh, tengo que seguir un plan. Hay un trabajo espiritual que tengo que hacer para poder ser salvo, para poder tener seguridad de salvación. Entonces, eh, la palabra nacer de nuevo nos habla de un cambio en nuestra vida. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan 3, habla de un nuevo nacimiento. Dios nos enseña que es necesario nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua significa bautizarme, es decir, yo tengo que creer en Jesucristo, creer que vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó, pero también me tengo que bautizar. Nacer de agua es bautizarme. La palabra de Dios ordena que debo bautizarme. Si bien entendemos y conocemos que hay alguna excepción, por ejemplo, una persona que se está muriendo en un hospital y le hacemos, hace esta persona la oración de fe y no se puede bautizar, se muere, bueno, es una excepción, pero Dios estableció que hay que bautizarse. Por ejemplo, esta excepción, el ladrón colgado en la cruz.
allí en Lucas 23:42, cuando el Señor Jesús está crucificado y le dice, ¿no?, uno de los malhechores que estaba al lado, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Entonces, también comprendemos que se nos ha dejado un manual a seguir, un principio. Te sorprendería saber que se menciona más de 40 veces la palabra bautismo en las Sagradas Escrituras. Es importante que cumplamos esta palabra. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. A continuación te vamos a dejar algunos versículos bíblicos que hablan del bautismo. Mateo 28:19, por tanto, id a ser discípulo, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 8:36-37, dice, ¿qué impide que me bautices? ¿No? Y le dice el apóstol, si crees con todo tu corazón. Acá viene, ¿no?, vemos al apóstol predicando, uno de ellos predicando la palabra, y uno acepta al Señor y dice, ¿qué impide que me bautice? Porque encontraron un poquito de agua, ahí nomás lo bautizó. Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron como escama de los ojos y fue bautizado, ¿no? Qué importante que entendamos que necesitamos ser bautizados, así como fue bautizado Pablo, así como fue bautizado cada uno de los discípulos, de los apóstoles. Luego de nacer de agua, que es el bautismo, necesitamos nacer de espíritu, ¿no? ¿Qué es nacer de espíritu? Toda persona nace espiritualmente cuando acepta a Cristo en su corazón, según Romanos 10:9. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, pero que vosotros vas a conocer porque mora en vosotros. Esto significa que cuando acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros para ayudarnos y guiarnos en nuestra vida. Esto, ¿no?, es importante. ¿Qué ocurre cuando, no? Esto ocurre cuando yo dejo que Jesús entre en mi vida. Es importante que entiendas que nacer de espíritu es aceptar al Señor, hacer la oración de fe conforme a Romanos 19. Dice que se cree con el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca para salvación. Dejamos acá algunos versículos, como hablamos de Juan 14:16, Efesios 1:13, que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo acepto al Señor en mi corazón, Jesucristo viene y entra en mi corazón, entra en mi vida a través del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso, debo creer. Habíamos hablado, creer que Jesucristo vino, murió y resucitó en la cruz del Calvario. Que no es un cuento de hadas. Segundo paso, debo bautizarme. Es necesario. Debo bautizarme, ¿no? Tercer paso, debo hacer la oración de fe, ¿no? Mayormente nosotros hacemos así. Primero la persona cree en el Señor Jesucristo, luego hace la oración de fe y luego empieza a congregarse y se bautiza. Y así el Espíritu Santo viene y sella nuestras vidas, como dice Efesios 1:13, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13, Él nos ha dado de su Espíritu. Qué importante es entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y para eso necesitamos creer y hacer la oración de fe y bautizarnos. Ya hemos hablado del nacimiento que tiene, que ocurre cuando todo ser humano acepta a Cristo en su corazón. La muerte no mira clase social, ni mira economía, ni tu formación académica, no se puede vencer físicamente, la muerte no tiene poder sobre, dice, los que no viven bajo la cobertura, la muerte tiene poder sobre los que no viven bajo la cobertura divina de Dios y su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto se encuentra en Apocalipsis 2:11. Es decir, la muerte no mira clase social, no mira si tenés plata, si sos viejo, si sos joven. La muerte no respeta a ninguno que no tenga la cobertura de Dios. Ahora, si vos tenés la cobertura de Dios, sos un hijo de Dios, la muerte tiene que pedirle permiso a Dios para tocarte. Qué importante es esto.
Qué importante. Entonces, recordá que para poder llevar adelante el plan de salvación necesitas primero creer en que en Dios, sí, no solamente en Dios, creer en Jesucristo que vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Hacer la oración de fe según Romanos 19, donde dice de que creo en mi corazón, pero lo confieso con la boca. Digo, Señor, te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador. Anotá mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Bautizarse, tercer paso, bautizarse, que es necesario bautizarse, ¿no? Qué importante es entender que el nacimiento de nuevo es nacer de agua, que es el bautismo, y nacer de espíritu, que es hacer la oración de fe. Mi pregunta es hoy, ¿naciste de nuevo? Sí, pero pastor, yo voy a la iglesia. Sí, pero ¿naciste de nuevo? ¿Hubo un nacimiento de agua? ¿Hubo un nacimiento de espíritu? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Hasta aquí el video de hoy. Que Dios te bendiga. Y recordá que estás en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado, y estás conociendo lo que es el plan de salvación. Dios te bendiga.